de las regiones que estuvo afectada justamente por este megacorte de ayer. 19 millones de personas estuvimos sin luz ayer. Con todo Chile, claro. A cada uno le habrá tocado entender qué es lo que estaba pasando. Uno dice, no, pues no es mi casa, no soy yo, no es la cuadra, no es el vecindario, no solamente la ciudad, no es mi región, sino que se extendió por casi todo el país. Y vamos a hablar sobre este tema, de hecho, para entender, porque todavía no conocemos el motivos en materia de investigación, con el académico, investigador y miembro del Centro de Energía de la Universidad Católica, Enzo Sauma, que está en línea hasta ahora. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Bueno, hemos escuchado distintas autoridades, no técnicos también, que nos explican, pero básicamente hay algunos conceptos que, como Álvaro comentábamos fuera de micrófono, ¿no? Esto que básicamente es como, a ver, un error no forzado o... una operación no deseada. Una operación no deseada, gracias. Un esquema de protección que se activó sin una falla. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, a ver, lo que nos han dicho las autoridades es que se desconectaron dos circuitos de una de las líneas principales. Son unas líneas de 500.000 volts que conectaba Nueva Maitencillo con Nuevo Pan de Azúcar. La razón por la que se desconectó es lo que hay que investigar. Aparentemente se desconectó por un problema en la subestación, en una de las subestaciones, y ahí hay que investigar por qué se produjo ese problema, si fue un problema de mantención, que significaría falla humana, o fue algunas condiciones ambientales de fuerza mayor, algún incendio, etcétera. Digamos, hay que averiguar, no es posible decir de forma inmediata, instantánea, digamos, la razón por la que se produjo esa falla, pero la falla, como han dicho las autoridades, es porque este doble circuito, o sea, esas líneas de alta tensión que uno ve en las carreteras, digamos, de la columna vertebral del norte chico, se desconectaron. Y eso implicó que se desconecta gran parte, digamos, casi un 10% de toda la generación y demanda eléctrica. Para tratar de entender, profesor, cuando yo puedo entender una causa exógena. Usted mencionó entre medio hay un incendio, algún accidente, ya. Pero también menciona una falla humana. ¿En qué puede consistir una falla humana para entender cuánto influye la operación cotidiana de seres humanos en que nosotros tengamos o eventualmente podamos sufrir un corte de energía? ¿Qué podría ser, digamos, para que estos dos circuitos hayan fallado? ¿Cuál podría ser una falla humana a su juicio? ¿Qué hipótesis se le ocurre? A ver, para entender esto, fallas en los circuitos ocurren con cierta frecuencia. Las líneas con cierta frecuencia fallan, se desconectan. Eso generalmente pasa. El problema es que el sistema se debe mantener operando de manera de que soporte y siga funcionando aun cuando falla un componente. Así funciona el sistema. El problema es que en el caso chileno la regulación dice tienen que operarse de manera de que si falla un componente sigue operando el sistema, pero en este caso fallaron dos circuitos, fallaron dos componentes y la regulación no obliga a que si fallan dos componentes el sistema sea seguro. Eso también tiene consecuencias, porque si uno hace un sistema seguro ante la falla de dos o tres componentes, obviamente se hace más costoso porque tiene que tener más máquinas de respaldo que no estén operando, etc. Entonces, cuando fallan estos dos circuitos, el sistema no está preparado para eso. Sí, profesor, para que quede bien claro, a ver, se ha hablado de autopista, de columna vertebral. Usted dice entonces que la normativa establece toda la regulación, ¿no? Cuando falla una y ahora que fallaron dos, ¿no lo establece así? No, exactamente. La normativa establece el criterio de seguridad que se llama N-1, que es que cuando falla un componente, el sistema debe responder absolutamente. Pero cuando fallan dos simultáneamente, no hay obligación. Ahora, obviamente que si esto fue una falla humana, hay que investigar por qué falló esto, digamos, pero si hay una catástrofe, un terremoto, por ejemplo, y fallan dos componentes, efectivamente el sistema no va a funcionar, porque así está operado. Ahora, depende también esto de cómo está operando el sistema. Y ahí es donde el problema es que nuestro sistema es relativamente vulnerable y va a seguir siendo vulnerable por este año y el próximo al menos.
¿Por qué? Porque en la medida que, cuando hay una falla, el sistema responde automáticamente con algo que se llama inercia. Y ciertas máquinas aportan a la inercia. Por ejemplo, las centrales carboneras, por ejemplo, las centrales a gas. En la medida que tenemos más renovables solar, eólica y menos térmicas, eso es muy bueno porque aporta a disminuir las emisiones, pero disminuye la inercia. Sí. Y en el momento en que tenemos muchas renovables funcionando y pocas térmicas, tenemos poca inercia y si ocurre una falla en ese minuto, el sistema es vulnerable. Y eso puede volver a ocurrir. Profesor, vamos a tratar de... Nosotros estamos en Viña del Mar en este momento. Nos hemos comunicado justamente, siempre tenemos información del momento, que de pronto aportan también los auditores. Es lo que pasó en este caso. Nos quedamos con muchas ganas, y los auditores también tienen muchas consultas que han hecho en el WhatsApp de... seguir entendiendo este problema. Le queremos preguntar si lo podemos llamar después del boletín informativo que tenemos esta mañana. Es en este instante, de hecho, porque quedan muchas preguntas sin responder y es tremendamente interesante lo que nos han señalado. Sí, ningún problema. Perfecto, Genial. profesor. Enzo Saumas, académico, investigador y miembro del Centro de Energía. Acá desde Viña del Mar agradecemos mucho, ¿no?, al profesor Enzo Saumas, académico, investigador y miembro del Centro de Energía de la Universidad Católica, que nos estaba explicando detalladamente la normativa, lo que sucedió ayer, lo que sabemos hasta ahora. Ayer, profesor, le agradecemos mucho este tiempo que haya extendido, ¿no?, su compromiso acá con la radio. Muchos auditores le hacían preguntas, en fin, y vamos directamente a eso. Está esta falla que usted nos explicaba en la transmisión, que todavía está en investigación, pero después, para recuperar el sistema, además hubo dificultades en el trabajo a distancia para recuperar el servicio, ¿no? Sí, así es. La demora en la recuperación fue una combinación de varias cosas. Lo primero es que cuando hay una falla de esta magnitud, que cayeron casi 2.000 megawatts, entonces más o menos un décimo de toda la energía del país, las centrales térmicas, que es justamente las que están en la zona de Pan de Azúcar, que es la zona que se afectó por la falla. Ajá. Esas centrales térmicas a carbón o a gas toman un tiempo considerable en apagarse y en encenderse. Una central a carbón demora 2-3 horas en apagarse y 3-4 horas, hasta 6 horas quizás en algunas, para prenderse. Entonces no es que se puedan conectar todas muy rápido. Hay que tomar un tiempo para que estén en operación. Nos pueden llegar y prender desde apagadas para conectarlas. Eso es un factor. Otro factor es que tampoco se pueden conectar todas al mismo tiempo, porque si no generaría inestabilidad en el sistema y eso podría provocar de nuevo algunas fallas. Entonces eso hace que la recuperación no sea tan rápida. Pero además hubo otro problema ayer. Yo les decía que el sistema eléctrico tiene una respuesta casi instantánea, en fracciones de segundo, que es lo que se llama inercia. Y esa inercia la proveen ciertas máquinas y lamentablemente las eólicas y las solares no proveen inercia y eso hace más vulnerable el sistema. Pero después de eso, a nivel de segundos o minutos, hay otra seguridad que es la que ayuda a recuperar el sistema y que son los sistemas, técnicamente se llaman los sistemas de control automático, AGC, pero esos sistemas son comunicaciones automáticas entre el Coordinador Eléctrico Nacional y las máquinas generadoras y ocurren en forma automática. El problema que pasó ayer es que eso no resultó automático. Se hicieron 3 intentos, no resultaron las respuestas de control automático y tuvieron que ir manualmente a hacer esa respuesta los generadores. Entonces eso demoró también las cosas. ¿Por qué no funcionó los sistemas de control automático? De nuevo va a haber que investigarlo, pero eso es otra de las causas por qué esto se demoró. Perdón, ¿es posible, antes de que se produzca una emergencia, profesor,
tenemos un pequeño desfase, por eso se producen estos silencios, profesor, para que no nos preocupemos. Es porque usted está en Santiago, entiendo, y nosotros estamos aquí en Viña del Mar. No, yo estoy un poquito más lejos, yo estoy en Londres. ¿Entender que estén funcionando bien los sistemas de operación a distancia antes de que se produzca una contingencia o producida la emergencia? Vamos a entender si está funcionando bien un sistema de operación a distancia. Sí, a ver, efectivamente, cuando se hace la planificación eléctrica, se tiene que planificar cuáles van a ser las reservas, etcétera, para que haya adecuación. Y también se debería planificar lo que es una planificación eléctrica resiliente. Se debería planificar todos los protocolos de cómo hacer cuando ocurren estas emergencias. De hecho, en el Centro de Energía de la Universidad Católica estamos desarrollando una metodología para hacer una planificación eléctrica resiliente, un trabajo que desarrollamos para CEPAL. El tema es que esos protocolos son los que te ayudan a recuperar rápidamente el sistema. Y eso recién se está implementando en los países de América Latina. Entonces todavía estamos un poquito al debe en eso, en tanto en regulación como en planificación. Regulación y planificación, entendimos que estaba en Londres, alcanzamos a entender desde acá, no en Santiago de Chile. Más lejos aún. Más lejos todavía. Profesor, en términos de coordinación, porque usted habla de normativa, evidentemente, ese es un aspecto, y en términos de la coordinación de los distintos actores, ¿hay un trabajo que realizar, una puesta al día también? ¿Estamos al debe en ese sentido? Sí, porque con efectos de cambio climático, con efectos de sequía, etcétera, es cada vez más probable que el sistema sea más vulnerable y tenga este tipo de fallas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es planificar y coordinar para que el sistema resista esta falla. Eso es lo que yo llamaba planificación resiliente. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, como tenemos poca inercia, tenemos que instalar más máquinas que den inercia. ¿Qué máquinas dan inercia? Unos que se llaman condensadores síncronos. El almacenamiento de batería, eso también puede dar inercia y puede ayudar a la resistencia del sistema. Entonces, tenemos que planificar el sistema para que sea más resiliente. Y además de eso, esa es una parte. Y la otra parte es que estas cosas van a pasar igual. Por lo tanto, hay que tener los protocolos para cómo actuar cuando pasa. Bien, profesor, le queremos agradecer mucho su tiempo, que haya atendido ahí el llamado de la radio justamente desde Londres para aclararnos en parte, ¿no?, lo que sabemos hasta ahora de lo que sucedió ahí, estar preparados porque podría eventualmente seguir ocurriendo estos eventos y hay que actualizar, por cierto, los requisitos, la normativa. En fin, profesor Enzo Saumas, académico, investigador y miembro del Centro de Energía de la Universidad Católica. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Listo, muchas gracias a ustedes.